segundo momento del sonido del cristal, como lo es cultura energética. El sonido del cristal, como siempre te digo, tiene que ver con esas voces claras y transparentes y tiene que ver con esa fragilidad que habita en cada ser humano. Y la cultura energética también tiene que ver con este sonido claro, transparente y con esta fragilidad. Porque todos somos energía, porque en definitiva nuestras relaciones están constituidas por una circulación energética y porque en medio de esa circulación y de esos vínculos energéticos también cobran vida algunos aspectos, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy con el invitado de lujo, que es la cultura. La cultura también es energía, la cultura también es circulación, y ni hablar cuando hablamos de una cultura energética, porque en definitiva también todos somos electrodependientes. Hoy en esta mesa va a circular la cultura, y la cultura es una de las patas fundamentales para el crecimiento de un país. Es una de las patas fundamentales que hace a la esencia y que hace también a la energía por la cual un país continúa adelante. Por todo esto y mucho más te voy a decir, bienvenidos en este caso al segundo momento del sonido del cristal que hemos dado en titular Cultura Energética. Cultura Energética. Porque encender los sentidos para ahorrar con vos es nuestro objetivo. Y nos seguís obviamente en el dial, allí presentes en la 94.9, FM 94.9, con un nuevo transmisor que tenemos una cobertura. Estás en La Matanza, estamos en La Matanza. Estás en la UNUS, estamos en la UNUS. Estás en un subte en Capital Federal, estamos en ese subte en Capital Federal. Estás en ruta camino a Mar del Plata, en Chascomús, también estamos allí presentes. Estás en ruta camino en la provincia de Buenos Aires, también estamos allí, Mercedes, y así sucesivamente, en donde tenemos una amplitud para esta 94.9 que hemos sabido ganar y que hemos sabido conseguir. Pero también existen tres posibilidades dentro de las cuales vos nos podés encontrar, en donde no tiene que ver con una antena, porque la antena siempre tiene un límite, en donde nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son? www.fmradiocristal.com.ar, como si fuera un portal de noticias. www.fmradiocristal.com.ar. Allí podés ingresar, nos vas a ver en vivo, vas a ingresar a un portal de noticias, vas a poder escucharnos, vas a ingresar a nuestras redes y vas a poder formar parte de nuestra navegabilidad. Pero si no lo querés hacerlo por la plataforma, lo podés hacer también por el canal de YouTube. Y estamos en vivo en el canal de YouTube, y si no, se suben todos los programas al canal de YouTube. Y allí lo que vos podés hacer y disfrutar también es de esta programación en Radio Cristal 94.9. Y si querés también te suscribís. Y también tenemos canal de TV propio para celulares Android y iPhone. Es la tercera de las opciones para poder vernos en estos momentos, y lo podés hacer en Cristal TV para celulares Android, Cristal Online TV para celulares iPhone. Redes, tenemos TikTok, allí está presente FM Radio Cristal. Tenemos Instagram, FM Radio Cristal 94.9. Tenemos un ex Twitter o la X, que es FM-Radio Cristal, y luego tenemos Facebook FM Radio Cristal. Te lo reitero a los inicios de cada uno de los momentos, por si vos nos estás sintonizando de repente o por si vos estás ingresando a todas las maneras desde cualquier parte del mundo con las cuales nos podés encontrar. Y aquí estamos en un nuevo momento que se titula Cultura Energética. Cultura Energética. Enciende la tarde de Radio Cristal. Radio Cristal 94.9. Y ya estamos con él, mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola, muy bien Ale, muy contento hoy. Está terminando la semana y creo que en cada programa de los que compartimos hemos tenido visitas que verdaderamente nos enorgullece, sabiendo que lo que nuestros invitados representan nos enorgullecen y nos jerarquizamos también como programa. Así es. Por tal motivo, hoy también es un día muy especial porque un hermano, este es amigo hermano de hace muchos años, ya lo vamos a presentar. Y vamos a tener de aquí a
otra cosa para anunciar también, que los días viernes en Cultura, hasta octubre, vamos a tener una salida todos los viernes de Gaby Weber, una escritora, analista internacional, periodista, docente universitaria, que bueno, van a ser muy importantes sus apariciones, porque nos van a ir mostrando en estos primeros 2 programas la realidad de lo que está pasando en Alemania. Y después vamos a ir haciendo un enfoque de lo que acontece con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo eso afecta a todo lo que se está dando en Europa. Vos dijiste, Ricardo, justamente periodista, analista internacional, escritora, una de las grandes, número 1. Y ya estamos en comunicación con ella. Estamos en comunicación con Gabriela Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muy Mucho bien. frío ya, ¿no? Acá sí, acá estamos con la tormenta de Santa Rosa. Desde que nos levantamos que estamos con la tormenta. Vamos a estar por 2 días con tormenta de Santa Rosa hablando. Hoy se corrió un poco la temática Alberto, Fabiola, se corrió un poco la temática Loan, se corrió un poco algunas otras temáticas, Marley y demás, para estar con la tormenta de Santa Rosa. Pero nos vamos a empezar a adentrar. ¿Cómo está la situación en Alemania y cómo se vienen las elecciones desde allí, desde el lugar in situ, Gaby? Eso es muy importante, muy buena pregunta. Gaby. Bueno, sí. Mira, la situación es bastante interesante porque el próximo domingo vamos a tener elecciones en 2 departamentos que antes formaran parte de la RDA, de la República Democrática de Alemania. Y según las encuestas, tenemos 2 grandes ganadores. Uno es un partido que se llama Alternativa para Alemania, la AfD, que dicen es ultraderecha, y la otra es un muy nuevo partido que se conoce la cabeza, que es Sarah Wagenknecht, que es una excomunista, viene de la RDA y que, digamos, es un poco populista, pero la idea era que ella saque, digamos, votantes a la derecha, pero en realidad lo que pasó, que ha pasado recogido todos los sectores que no están conformes con la socialdemocracia, los sectores de izquierda, son sectores muy burocráticos, ¿no? Claro. Los verdes que están haciendo un muy mal trabajo con la economía, es decir, ahí se juntó un nuevo polo, digamos, en la izquierda. No es progresismo, yo no lo diría así, sino que tiene, digamos, 2 grandes ejes, 2 grandes reivindicaciones. Uno es terminar la guerra en Ucrania a través de diplomacia, y la segunda es de hacer un nuevo modelo para las jubilaciones, porque tenemos un problema enorme en Alemania, que la gente vieja se transforma en muy pobres, porque acá el sistema, si vos lo comparás, por ejemplo, con Austria, acá la gente cobra una parte de lo que cobra un viejo. Acá no hay jubilación mínima, es decir, y los sueldos cada vez más bajos. Entonces, muchos de los viejos alemanes, me refiero a alemanes que trabajaron toda su vida, lo ves juntando botella, lo ves pidiendo dinero, están en los comedores. Es verdaderamente vergonzoso. Es decir, son las 2 reivindicaciones centrales de esa asociación del partido de la Sarah Wagenknecht. Y el problema del gobierno alemán, que está compuesto en ese momento por socialdemócratas, neoliberales y verdes, es que ellos ni siquiera está claro que van a entrar, que van a superar el 5% para tener un puesto, una banca en los parlamentos. Es decir, hay un descontento total con el gobierno. Gaby, una pregunta que está relacionada con todo este descontento también. Cuando uno menciona el tema Rusia y Ucrania,
y el rol que ha jugado hasta este momento el actual gobierno alemán. La gente, el pueblo, ¿qué opina? ¿Está dormido, no le interesa o está preocupándose por estos acontecimientos que van y vienen desde el gobierno alemán, un poco contradictorios también, ¿no? Y la situación que está dando la guerra? Gaby. Mira, sobre todo en la parte de la ex RDA, Sí. la gente está muy crítica y la Claro. prensa juega un papel muy, muy nefasto porque no informan verdaderamente de lo que está pasando. La gente no compra el verso de que, bueno, toda la desindustrialización que está en marcha en ese momento es fruto de Putin. Putin es como el monstruo y el culpable para todo si vos lees los diarios grandes o la televisión alemana. Digamos, cuando Putin entra en febrero del 22 a la Ucrania, y cuando invade Ucrania, el gobierno alemán, sobre todo los sectores verdes, voluntariamente renunciaron al gas y al petróleo ruso, es Así decir, es. sin necesidad. Y por supuesto, después de ese momento, tenían que comprarlo, sobre todo a los Estados Unidos, que es el famoso gas del fracking, y en el mercado mundial, y pagan enormidades. Mucho para eso. más que lo que le pagarían a Rusia, cuando Rusia estaba haciendo todos esos proyectos específicamente para la negociación y la estrategia conjuntamente con Alemania, que se había trazado en un momento. La gente lo tiene claro. Es decir, y ahora además ustedes se enteraron que había todo un gasoducto que fue atacado por un atentado. Así es. Y está muy claro, es decir, el mismo presidente estadounidense Biden en un momento, eso fue transmitido por la televisión, dice: no, eso no vamos a permitir que eso siga. Y al lado era el canciller alemán, el señor Scholz, con una sonrisa muy poco inteligente, y no dijo nada. Bueno, después hubo el atentado, el gasoducto no funciona, y ahora presentan unos ucranios que son los culpables, que son los autores de ese atentado. Eso es muy, muy misterioso y yo dudo mucho de la autenticidad. Yo creo que está muy claro lo que ha dicho Simon Hirsch, el famoso periodista norteamericano, que fue una operación de la CIA, porque siempre lo dijeron. Pero bueno, suponemos que es así, que participaron los ucranianos, el Estado de Ucrania, es decir, ataca la propiedad estratégica de Alemania. ¿Y qué hace Alemania? Manda miles y millones de euros en forma de armas, en forma de apoyo a Ucrania. Si a vos te encienden tu casa, ¿qué haces tú? ¿Vos te abrazas con el que te está quemando? Clarísimo. Gaby, te quiero preguntar otro tema. ¿Tuvo alguna caja de resonancia en Alemania las elecciones que fueron en Francia? Sí, la situación en Francia, algunos ya acá hablan de un golpe de Estado que está haciendo Macron, porque Macron en realidad, después de las elecciones, bueno, él dice que ahora con los Juegos Olímpicos no se puede votar, hay que postergar el tema. Bueno, los Juegos ya se acabaron. Ya está. Pero él se niega, digamos, de nombrar a la izquierda que ganó las elecciones como jefe de Estado. Es decir, fueron ellos que ganaron. Lejos del partido de Macron y sus aliados están muy, muy bajo. Y el segundo, bueno, era la derecha. Claro, Marine Le Pen. Y no lo hace. Simplemente no lo hace. Y entonces, bueno, es como si niegan, digamos, de resolver el problema legalmente. El problema acá en Alemania, para volver un poco a Alemania, que hace pocos días hubo un atentado muy feo en Solingen, en la ciudad de Solingen, cuando, digamos, un
un tipo que estaba buscando refugio acá, entonces mató 3 personas con un cuchillo y hirió otros 8. Y es muy raro las cosas que están diciendo la prensa y las autoridades, porque el tipo ya estaba en la lista de ser extraditado, porque ya se acabó todo el recurso legal, tendrían que haberlo expulsado del país. Bueno, tocaron timbre, el tipo no estaba y se fueron y lo dejaron tranquilo. Bien. Es decir, de alguna manera, esa situación, por supuesto, aprovecha la derecha. Claro. Y aprovecha también, digamos, la asociación de la Sara, porque ella dice no se puede tratar el tema de la migración con esa livianidad como lo están tratando. Porque niegan, digamos, realizar, de hacer cumplir las leyes. Bien. Simplemente hay una necesidad por supuesto, de la industria de traer mano de obra barata, pero eso hay que hacerlo con una cierta porción de orden. Es decir, si yo voy a Argentina como turista, después de algunos meses me echan. De alguna manera esas leyes existen, aunque todos podemos pensar en un mundo sin fronteras y nos amamos todos. Bien. Pero la realidad es otra. Gaby, nosotros vamos a tener a partir de ahora el placer todos los viernes de contar como con una cápsula tuya, con imagen desde Alemania, desde las elecciones y también con consonancia en lo que ocurre en Europa. Realmente es un placer tenerte a vos, te dejamos un cariño enorme y gracias por tu tiempo. Abrazo inmenso, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, un beso grande. Manu, un beso grande. Para vos también. Cuídate mucho. Y estuvimos con ella, gran periodista, investigadora, analista nacional e internacional. Ha escrito cantidad de libros y libros que tienen una impronta muy, pero muy fuerte, como lo es la gran Gaby Weber desde Alemania. Y ahora vamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, que está aquí en el piso para esta mesaza. Él es escritor argentino. Su obra literaria, que consta de 17 libros de poesía, novela, cuentos, se ha publicado en México, Italia, El Salvador y Argentina. Secretario de Cultura de la Organización Fraternal de los Trabajadores de Farmacia de Argentina, ADEF, con Marta Miranda dirige el Festival Internacional Va Poesía Argentina de Literatura e Inclusión, que ya ha realizado una cantidad de ediciones. Si no me equivoco, es la 9ª edición. Vamos a ver con qué nos vamos a adelantar luego. Es director de uno de los grandes sitios que ya le vamos a preguntar también. Es miembro de Radar, la intersindical de cultura que reúne a más de 38 organizaciones fraternales de trabajadores de la Argentina. Participa en encuentros y festivales culturales en diversos países como España, Cuba, El Salvador, Uruguay, México, Costa Rica, Guatemala, Chile, Venezuela, Camerún y Argentina. Entre otros reconocimientos a su obra literaria, obtuvo el 3er Premio Municipal de Literatura de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el placer, tenemos el honor de contar con él, con su presencia, como lo es la de Ricardo Rojas Airala. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, así que bueno, aquí estamos muy contentos. Acércate un poquito al mic nada más. Ahí, ahora sí, ¿está bien ahí? Un bocato de bueno, Cardinale ahora, sí. Una cosa fantástica. Muy bien. ¿Cuánto que tenemos, Ricardo, cuando yo hago la presentación tuya, Festival Internacional de Va Poesía, la Intersindical de Cultura, cuánto que tenemos de cultura? Y en este momento, ¿cómo está la situación de la cultura en nuestro país? Mira, en este momento está en una situación crítica, que es pública. El desfinanciamiento a los grandes institutos públicos que hay, por ejemplo el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, que ahora parece que va a volver a funcionar con un nuevo directorio, y un montón más. En todos lados se está achicando, reduciendo, despidiendo gente. Hay como una visión muy sesgada de la cultura. Y es muy preocupante, porque hay mucha gente que trabaja en cultura
que vive de su hacer cultural, muchos artistas y muchos trabajadores de la cultura en general, que ven amenazado su trabajo. Yo soy un trabajador que escribe, como muy bien dijiste vos, y lo veo con mucha preocupación. ¿Cómo nace Va Poesía y qué le está pasando hoy? Mira, Va Poesía es un festival que va a territorio, que se centra en la literatura y en la inclusión, fundamentalmente. Lo que tiene de distinto el Festival Va Poesía Argentina, que este año vamos a hacer la 12ª edición, o sea, 12 años, vamos a territorio. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a comunidades originarias, a cárceles de máxima seguridad, a sistemas cerrados de adolescentes, a centros de acogida a gente en situación de calle, a misiones sacerdotales en territorio como la del Padre Pepe. Bueno, en fin, nosotros lo que hacemos simplemente es, en pie de igualdad, como un acto absolutamente escultural, llevar a los poetas. Traemos poetas internacionales muy famosos, muy conocidos, consagrados, de distintos lugares. Hemos traído, qué sé yo, de África, de Europa, sí, de América del Norte, de Japón, de Corea, de Centroamérica. Este año vienen de Holanda, de Francia, de Colombia, y la idea es compartir en pie de igualdad, en una situación de intercambio de saberes, porque nosotros estamos convencidos que todos los compañeros y las compañeras de territorio, más allá de la alfabetización que tengan, tienen muchísimas cosas para compartir, tienen muchísimos saberes. ¿Y qué caja de resonancia, que me parece que es la caja de resonancia que deberían tener todos los políticos, ir al territorio? ¿Qué caja de resonancia tenés en el territorio? ¿Qué pasa con lo que pasa, Ricardo? Mirá, la respuesta de la gente es extraordinaria. O sea, es de una hondura que lo que hace, o sea, lo que te manifiestan los poetas, que en la mayoría nosotros traemos poetas bastante particulares, que están acostumbrados a ir a un montón de festivales, pero esta impronta que tiene el nuestro, el Va Poesía Argentina, es muy distinto desde el punto de vista del encuentro que se realiza horizontal, es un encuentro horizontal. Entonces la gente no va en condición de público. Qué bien. No hay público. O sea, entonces estamos todos... Todos son participantes y protagonistas. Claro, sí, además todos son protagonistas, es una cosa más relajada, digamos. Nadie te viene a enseñar nada. Y en ese que nadie te viene a enseñar nada, sino que viene a compartir lo que sabe hacer. Terminamos aprendiendo todos. Todos. Es la manera de aprender, y aprender con H también. Sí. Ricardo, también cuando yo hablaba en la introducción, como verás, te estudié. Muy bien, te sabes todo, veo que te sabes todo. Sí, también me interesaba mucho lo de la intersindical cultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intersindical cultural? Perdón, discúlpame que interrumpa, pero que sobre eso... Antes que avancemos con esta intersindical, yo creo que nobleza obliga, debemos primeramente decir por qué nació esta intersindical. Sí. Porque antes que existiera esta intersindical, se dio que un grupo de distintos gremios, entre los que estábamos nosotros, llevaron adelante una mesa nacional que fue la Mesa de Cultura Néstor Kirchner. En donde se realizaron muchos trabajos, obras de teatro, presentaciones, se viajó por el país, y después aparece este nuevo encuentro de cultura que es Radar. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque también quiero rendir un homenaje a aquellos gremios, a aquellos compañeros que trabajaron mucho y que después por X motivos, por disidencias o porque no estaban de acuerdo en algunas cosas, no entraron en este nuevo grupo. Nunca mejor dicho, no entraron en el radar. No entraron, porque, dejémoslo, no entraron en el radar, sí. Pero quiero rendir un homenaje también aquí a una persona que trabajó mucho, que fue nuestra querida amiga María Sebane. Sí, María.
Inolvidable, María Seoane. Le vamos Ahora, a hacer un reconocimiento. Adelante, amigo. El reconocimiento debido y el homenaje debido a María Seoane, que es siempre un placer recordarla y un placer sumergirse en su literatura, en sus páginas y en sus letras. Ha tenido una pluma extraordinaria, así que la tierra y el cielo a veces se juntan y se juntan a través de María Seoane. Ahora sí, hablamos de Radar Intersindical Cultural y, como dijo Ricardo, tomando el bastón de mariscal de él, ¿cómo nace? Mira, como muy bien dice Ricardo, es tal cual. O sea, había un antecedente de un colectivo de secretarías de cultura, que era la Mesa Intersindical de Cultura Néstor Kirchner, que era de la CGT. Cuando se termina ese mandato de los compañeros, hay un nuevo gobierno y nosotros nos convocan conjuntamente con otros compañeros de otras centrales de trabajadores, como el CTA, por ejemplo, a conformar una cosa que se basaba en ese trabajo de la MIC, y yo creo que más o menos a grandes rasgos es muy parecida. Así es. O sea, Sí, no se ha Totalmente. variado mucho. Una de las personas que convoca a este encuentro de un colectivo de cultura de la Secretaría de Cultura de los distintos gremios, ahora somos más de 50, fue María Seoane. Así es. Así que María Seoane fue el gran motor de Radar. De hecho, el nombre se lo puso ella. O sea, que es una cuestión. ¿Cómo confluye, Ricardo, gremialismo con cultura? Mira, los sindicatos tenemos una historia larguísima de participación en los hechos culturales. En general, por ejemplo, mi gremio, el Sindicato de Empleados de Farmacia, que ya tiene más de 100 años de constituido. Bueno, el otro día casualmente estábamos hablando con mi secretario general, Víctor Carricarte. Se hizo como un centro de estudios. Claro. Se juntaban para hacer cursos de auxiliar de farmacia, que eran los que te atendían cuando vos ibas a las boticas de esa época. Entonces siempre el hecho cultural estuvo ligado a los gremios, a los sindicatos argentinos, las viejas bibliotecas populares que fundaron los compañeros anarquistas y comunistas. Así de los primeros sindicatos, Ricardo, de principio de siglo. Entonces cultura y sindicatos siempre estuvieron unidos. Por ahí lo que faltó, ya terminó. Por ahí lo que faltó fue que se pusiera en valor, como se dice ahora, que se visualizara esa tarea que siempre los gremios hicimos. Bien. Que siempre los gremios hicimos. Y como bien lo dijiste, cuando uno comienza a conocer la misión en todos los temas de cultura que llevan adelante los gremios, es infinita. Y hay algo que me pareció muy bueno, que aclaraste, que esto ya viene de épocas del anarquismo, de épocas del socialismo. Siempre estuvo presente en los trabajadores la cultura. Siempre. Sí, yo cuento mi caso personal. Yo soy un joven hombre de letras, pero yo soy un trabajador que escribe, y mi actividad gremial, yo tengo más de 35 años de actividad gremial en farmacia, y cuando yo entré ya había unos ciclos. O sea, me acuerdo de un encuentro que hubo en el San Martín, que se hizo un encuentro nacional de teatro desde los sindicatos. Sí. Bueno. Que era gigantesco, y estamos hablando de hace 35 años, y ese era como el 10º o el 11º encuentro, y ellos a su vez referían actividades pasadas. Entonces hay una larga tradición de cultura y gremios, y los sindicatos no como consumidores, sino como generadores, porque dentro de los gremios nosotros tenemos un montón de artistas, de escritores, de bailarines, que forman parte de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces me parece que falta como una mirada más, yo siempre la llamo ecuménica,
más generalista. Entonces nosotros, bueno, ahora la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires me ha reconocido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que me pone muy orgulloso. Pero lo que más me enorgullece de esta situación es que yo soy un simple trabajador que escribe. Muy bueno. O sea, eso es lo que me llena de orgullo, que los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad organizada en los sindicatos y de las distintas confederaciones tenemos un lugar en la cultura argentina y en las instituciones que reconocen ese trabajo que hacemos. Entonces eso es lo valioso, que nos reconocen como actores válidos. Una pregunta, perdón. No, por favor, te iba a preguntar justamente de cómo elegiste la escritura en tu vida, cómo nace este rol de trabajador, de escritor, que me parece fantástico, escritor como trabajador, ¿no? Sí, yo escribí toda la vida, yo siempre cuento lo mismo, mi padre era un intelectual de izquierda, bastante conocido, y en mi casa había una biblioteca gigante sin puertas. Entonces vos leías, yo aprendí a leer solo, por ejemplo. Yo iba al jardín de infantes, tenía 4 años y ya sabía leer y escribir. Pero lo aprendí en mi casa, solo. No hace tanto me encontré con uno de los primeros libros que yo leí cuando era chiquito, que es un libro que se llama Vitia Maleb en la casa como en la escuela. Que es una suerte de Mi planta naranja lima, pero rusa. De Vasconcelos. Claro, la de Vasconcelos, que es maravillosa, pero rusa. O sea, de las andanzas y peripecias de un niño ruso que era muy travieso. Yo empecé a leer con ese librito. Hace poquito lo encontré en una feria usado y me dio una emoción porque era exactamente la misma edición que yo tenía. Me la compré, por supuesto, la tengo en mi sindicato. Entonces, bueno, para mí escribir, ser escritor, cualquiera puede ser escritor. Pero ya lo tenía incorporado y cuando me di cuenta de esa situación fue más o menos a los 9, 10 años, sobre todo a los 9, que yo le escribía cartitas de amor a mis compañeritos para que tuvieran novia. Qué lindo. Y en general tenían. Entonces, bueno, yo ahí empecé a... Qué grande que sos. Claro, yo ahí empecé como a entender que la palabra escrita tenía un valor muy importante. Que iba por ahí. Por ahí iba. Ricardo. Gracias. Y disculpa que interrumpa. No, por favor. A ver, yo estaba escuchándote con mucha atención. Vos decís que sos un trabajador de la cultura y me consta que lo decís en todos los lugares. Aún recuerdo algunas reuniones que tuvimos. Álgidas. Sí, me costó peleas. ¿Te acordás? Por supuesto. Bueno, por supuesto. En una que estaba María Angélica, vos y yo, esa fue... Álgida. Sí. Pero a lo que voy es cuando vos decís que sos un trabajador de la cultura, que venís de un gremio y viajás y te presentás en distintos lugares del mundo, de Latinoamérica o a veces de Europa, ¿cómo ve la gente? ¿Lo entiende cuando decís que sos un trabajador de la cultura? Pasa distintos... Tiene distintas recepciones. A ver. Porque en general no se entiende el nivel de organización y de, yo llamo siempre de brillo, que tiene el modelo sindical argentino. O sea, mi gremio, la Asociación de Empleados de Farmacia, tiene centro de formación profesional que yo tengo el gusto de dirigir conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos más de 2.000 alumnos por año, tenemos 17 centros de formación profesional y tenemos una universidad que los compañeros y las compañeras se reciben de farmacéuticos desde la mirada del punto de vista de los trabajadores. Así es. Entonces cuando vos le traducís esto o lo contás, me ha pasado que yo en España, me ha pasado en Colombia, me ha pasado, bueno, en Camerún ni hablar, te creen que los está volaseando, estos argentinos, o sea, como que es una fantasía, porque no hay en otros lugares, o por lo menos yo no conozco en otros lugares del mundo que esté este nivel de organización y además este énfasis en la cultura, ¿no? Sí. Un énfasis bien marcado. Yo creo que hay una realidad que marca eso, que todo el tema cultural o el tema de capacitación dentro de lo que es la OIT está representada por un argentino. Claro.
de hace muchos años, y antes que estuviera Gerardo Martínez, hubo otros argentinos que le dieron una preponderancia muy grande a esos lugares con su paso. Cuando también Ale te preguntaba de va poesía, y que vos fuiste tan claro cómo explicabas esto, que vienen escritores de distintas partes del mundo. Yo creo que muchas veces te lo repetí porque impactó en mí el descubrir una realidad de un país que lo que nos pintaban de distintos lugares era que en ese país no había protesta, que en ese país estaban todos de acuerdo, y esa escritora que vino invitada por ustedes al festival nos demostró que había un foco muy fuerte de resistencia, por ejemplo, en Japón. ¿Lo recordás eso? Sí. Ella era china. Era de China. Era de China. Pero... Sí. Y lo que contaba, no me acuerdo el nombre. No importa. Porque es Lu Xing, pero no me acuerdo cómo es su nombre, ¿verdad? Ese es el nombre castellanizado. Bueno, le vamos a dejar así, pero no me acuerdo exactamente cómo es su nombre. Es una gran escritora china contemporánea, bueno, premiada y todo lo demás. Y tal cual, como vos lo decís, nos contaba cómo era el día a día de la vida. Ella en ese momento vivía en Shanghái. Sí. Nos contaba de cómo era la cuestión de la gente común y sus protestas, cómo se protestaba, cómo estaban organizados, cómo los sindicatos estaban organizados. Fue interesante, y además, y otra cosa que quiero comentar también que me impacta, porque yo siempre estoy en... Vos siempre venís. Yo aprovecho esta oportunidad para agradecerte muchísimo públicamente. No, voy porque uno aprende y porque me gusta mucho. Además, me gusta compartir, ya que tienen la gentileza, Martita y vos y tu esposa, de llevarme a esas cenas con todos los escritores. Uno escucha y aprende, y a mí me gusta aprender. Ahora, lo que me llama también mucho la atención es que todos aquellos escritores que vienen al festival y intercambian no solo la lectura de las poesías, sino también lo que son las relaciones interpersonales, lo que pasa en sus sociedades. Lo que he observado con mucha atención es que todos se integran, se sorprenden y se sienten muy contentos, muy felices de participar. El año pasado había un señor que era de un país europeo, Fredrik Ekelund, que unos días era hombre y otros días era mujer. Margarita Fredrik Ekelund. Bueno, a mí me sorprendió mucho cómo él vivía la realidad de ese festival y lo bien que se sentía él, no solo él, sino todos aquellos que vienen. Se ve que ustedes a este trabajo que llevan adelante le ponen mucho amor, mucha energía positiva, y creo que eso influye. Yo creo que también... Bueno, también en lo que acaban de decir, no lo voy a soslayar más con lo que está pasando esta semana, también es una integración en la diversidad. Absolutamente. Eso es muy importante. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con el colectivo No Tan Distintes, que son compañeras de las distintas formas de reconocerse como mujer, travestis, transexuales, del colectivo LGTBQ+, en situación de calle. Entonces esas compañeras hacen un laburo increíble, y vos cada vez que vas, porque nosotros vamos un rato, o sea, nosotros estamos unos días, nosotros los acompañamos haciendo revistas, haciendo fanzines en el encuentro, ellos están todos los días. Claro. Realmente están todos los días. Son gente maravillosa, que sería imposible que nuestro festival fuera tan hermoso si no estuvieran esas compañeras y esos compañeros en territorio, qué sé yo, Daniela Camosi, bueno, la misión del Padre Pepe, los compañeros de Laguna del Rosario, que es una comunidad huarpe en el medio del desierto de Mendoza. Son un montón. Darío Callejas
de los distintos centros que hay en Buenos Aires. Yo creo que es un encuentro de personas que quieren un mundo mejor, pero ahora. Claro. Pero qué bien. Nosotros no porque tenemos tiempo, o sea, es ahora. Aparte, Entonces, sabes que esta ha sido una semana marcada también por las palabras de Puño Limarona lamentables al respecto, por Sí. eso que cuando hablaste quise tocar el tema de la diversidad, la integración, y cuando hablamos de Va Poesía, que todos formen parte, porque a veces es encontrar un lugar en el mundo, Sí. y muchas personas encuentran un lugar en el mundo pudiendo escribir, Claro. teniendo esa posibilidad de escribir qué pasa con lo que les pasa. Claro. Entonces sienten espejos e identificaciones en su alrededor, lo cual es fantástico el trabajo que también hace a Va Poesía y hace a lo intersindical. Te quiero preguntar, ¿cuál es el rol, Ricardo, para vos de la CGT hoy en día vinculado a lo sindical y vinculado a la cultura? ¿Cómo está? mirá, en este momento el secretario de Cultura de la CGT es el compañero Paniagua, que es el secretario general de SUTEP, un gran compañero, un amigo. Y la tarea que está haciendo, como siempre, históricamente, nuestra CGT, nuestra queridísima CGT, está siendo muy fructífera. Ahora estamos participando en el encuentro de trabajadores de la cultura que se va a cerrar en la provincia de Buenos Aires. Se hizo en varios lugares, hicimos varios precongresos y el congreso cierra. Ahora hubo un pequeño cambio de fecha porque iba a cerrar este fin de semana, pero por una cuestión de agenda cierra, por supuesto, el compañero Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde se cierra. El cierre ese encuentro. Por supuesto, es muy importante. Y el compañero Quintela, que también es gobernador, porque la idea fue un encuentro federal, va a estar también cerrando, son las dos, nuestros dos referentes de cultura. Bueno, son los dos referentes que estarían siendo también a nivel nacional, entre Quintela y Kicillof. Así es. Sí, sí, Así sí, que la idea es muy que importante. La idea, sí, con otros compañeros de las distintas centrales, ¿no? También están los compañeros del CTA. No, lo que te quise decir es que también se político. representan como candidatos con una gran presentación y fuerza, tanto Ajá. Quintela como Kicillof. Así es. Son los que Puede más ser, están sí, sí, sí. rondando estos Ojalá. apellidos a nivel de lo político. Ojalá. Pero contame un poco más de qué va a tratar ese congreso. Adentrémonos. Mira, repetime las fechas, repetime... No, o sea, el cierre iba a ser este fin de semana, pero por cuestiones de agenda, pues también hay algunos diputados, Claro. y hay otros intendentes, entonces parece que cuadrar la agenda es una complicación terrible. Es un tema, sí. Algunos compañeros secretarios generales nuestros que iban a hablar en el cierre, y realmente lo que se está discutiendo es cuál es el rol de la cultura Bien, y los trabajadores de la cultura. exacto. O sea, ¿cuáles son las demandas? Las demandas de los distintos sectores. Eso está muy Claro, bueno. y cada uno pone en claro y por sí mismo qué es lo que necesita su sector. O sea, no ¿Qué hace es? falta que nadie nos traduzca que los trabajadores necesitamos tal cosa. Los trabajadores sabemos perfectamente lo que necesitamos y lo podemos decir con nuestra propia voz. Ricardo, suena re lindo, pero bájamelo a tierra. ¿Qué es ser un trabajador de la cultura? Que es ser y hay distintos... Para vos. Para mí, yo te digo que soy yo soy un trabajador que escribe. Entonces me parece que, y desde la CGT a la que pertenezco y desde mi sindicato de empleados de farmacia, del cual soy orgulloso participante y orgulloso secretario de Cultura de mi gremio, para mí cultura es trabajo. Bien. Muy bueno, muy Yo bueno. creo que por Es eso así, excelente. es cultura así, es trabajo. Te felicito, muy Entonces bueno. nosotros peleamos por el pleno empleo, peleamos por un país industrial y peleamos por un lugar que todos los trabajos nuevos que se produzcan de acá en adelante sean trabajos en blanco, con todo lo que manda la ley. No estamos de acuerdo con la pauperización laboral, no estamos de acuerdo con el achicamiento indiscriminado del Estado, no estamos de acuerdo con trabajos basura, que es lo que nos quieren dar, con contratos y toda esa cosa que le llaman economía, no sé qué, Sí. que básicamente es pauperización, miseria y exclusión. Una pregunta. Mientras yo los escuchaba, iba imaginando también, recordaba algunos de esos personajes de la cultura, algunos de esos escritores. Y me impactó mucho
no recuerdo el nombre en este momento, aquel que se ponía una máscara, una careta distinta, y entonces invitaba a todos los que estaban ahí a participar y que cada uno hiciera una interpretación de lo que estaba viendo en su presentación. ¿Cómo se llamaba? El mexicano, estás diciendo vos, Balam. Ahí está. Balam es un indio, Bueno. Él es maya Tzotzil, y ellos abogan por una gran nación centroamericana, es indígena de México, ellos no son mexicanos, ellos son mayas. Qué bien. Entonces están, a partir del idioma, de la cultura y del proyecto político, abogando por una gran nación centroamericana. Ellos dicen que el gran problema que ha tenido toda la cultura maya es esa domesticación Es así. que ha tenido a Es través así. del Gran México. Uno lo ve en México y lo ve también en otros países de Centroamérica. Claro, Honduras, El Salvador, Exactamente. Guatemala. Bueno, vos Sí. has estado, has vivido ahí. Sí. Yo simplemente he ido muchas veces, Sí. fundamentalmente a Costa Rica, que es digamos que es como el más europeo de Ahora los va a ser centroamericanos, ¿no? muy interesante, no el próximo viernes, pero Dios mediante, el próximo viernes va a estar mi amiga, mi hermana, tu compañera. Sí, en nuestro Victoria. programa, Victoria. Sí, Victoria acaba de llegar de Francia, Por así eso. que pueden hablar mucho de Francia, estuvo Y de la, casi un mes. de la realidad de la cultura, vamos a hablar Por mucho de supuesto, educación, sí, sí, pero sí. Ella está trabajando en la universidad, sí, trabaja como encargada administrativa de una maestría universitaria en educación. sí. El tema, Todo un tema también lo de la universidad pública, sí, la educación por pública. eso un gran tema. vamos a hablar. La pregunta es, lo que estaba diciendo, que vamos a invitar también a Martita, porque esto que estabas explicándonos vos de la realidad maya y de toda esa conflictiva que se da para ese pueblo, ¿no? En todo Centroamérica y en México, ella lo vivió de cerca porque estuvo en 2 festivales, uno que se hizo en Honduras hace Sí, sí. 2 semanas, entonces va a ser muy interesante. también Martita que está ahora en un festival en Colombia Mirá vos. de literatura y sí, estuvo en el de Honduras. va a ser muy Sí, hace interes- poquito. va a ser muy interesante que poder compartir. Claro, con Marta Alejandra Miranda, Concha. mi socia, mi coequiper, Tu coequiper. de los grandes dislates que hacemos. Hay 2 almas, una es Ricardo y otra es Martita. Ah, sí, somos Ricardo, como- vos Dime. sabés que recién estaba viendo muchos mensajes y querían saber cómo se pueden contactar contigo, cómo se pueden contactar con Va Poesía, de qué manera podemos hacerlo. Nosotros estamos en todas las redes, nos buscan por Va Poesía todo junto con B corta, Va Poesía Argentina, y bueno, los que se quieran conectar con nosotros, bienvenidos y encantados de hablar. Yo en las redes soy Poetus Rojas, Richard Poetus Rojas. Bueno, repetímelo, Va Poesía Argentina es sencillo, pero el último... Va Poesía Argentina con B corta, Va Sí. Poesía todo junto, Va de porque es de ir. ir. Nosotros vamos al territorio, por eso se llama Va Poesía, que hacemos un montón de actividades, entre ellas el Festival Internacional, después hacemos muchas actividades a las cuales le llamamos estaciones. Ahora estamos haciendo conjuntamente con Radar un encuentro en Atuel, Sí. que se llama La Voz de los Pueblos Chicos, Es buenísimo. La Voz Grande de los Pueblos Chicos, que es la presentación de un libro Voz de un Grande de gran, los Pueblos Chicos. sí, que es la presentación de un libro de un gran escritor de la zona. Se hace en el Museo de la Herramienta Manual, que queda ahí en Atuel, así que estamos muy contentos. Eso va a pasar el 13, ahora el 13 de septiembre, y después bueno, hay un par de actividades más hasta empezar el festival, que es la última semana de octubre en Mendoza y la primera semana de noviembre aquí en Buenos Aires. Bien, yo estuve viendo, Va Poesía Argentina, está todo detallado, así que ingresen a las redes, Va Poesía Argentina, todo lo que acaba de decir Ricardo está detallado porque yo ingresé. Y tuyo, el personal me dijiste... El mío, Ceci. yo soy Richard Poetus Rojas. Ahora, en todas hay, las redes. hay que colocarle Richard Poetus Rojas, ¿eh? Hay Sí, que tener pero una es que yo soy Poetus. hay que tener una convicción muy propia, ¿eh? Hay Richard que hacer. Poetus No lo Rojas. entendía en el Me primer momento encantó, me encantó. Ricardo,
Rojas Airala, siempre es un placer tenerte. Muchas Voló el gracias. programa, Bueno, un muchas lujazo. sí, Gracias, muchas maestro. muchas gracias. Y No, vamos gracias a con vos. la poesía territorio, y vamos con este radar conjuntamente con la poesía, porque va Poesía Argentina, va ahí, va a donde vos estás, y va a tratar de colocar ese radar allí, porque donde va la poesía hay un radar, y ese radar en Va Poesía Argentina tiene que ver con la cultura, y la cultura, como dijo también Ricardo, es trabajo, y si es trabajo, hay una intersindical cultural que está trabajando para ello. Por todo esto y mucho más, hemos tenido una mesaza de lujo. Ricardo Rojas Airala en el día de la fecha, el inicio que lo hemos tenido también con Gaby Weber desde Alemania, y nos despedimos hasta la semana que viene con nuestras mesazas los días jueves y viernes de 14 a 15 haciendo cultura energética, y los días jueves de 15 a 16 también haciendo El Transformador. Hemos vivido el segundo momento en el Sonido del Cristal. Chau, Richard, gracias, ha sido un placer. Chao, para mí también. Feliz fin de semana. Y nos encontramos la semana que viene, pero quédate porque viene otro momento en el Sonido del Cristal. Chau, gracias, los amamos.